Bueno, el título de hoy es la muerte de Lázaro, ¿no? Ya todos tienen su pasaje. Amén. Uh-huh. Amén, hermano. Gloria a Dios. Bueno, vamos a iniciar entonces. Antes de iniciar, bueno, ya la hermana ya nos hizo el favor de leer el pasaje. Leímos el pasaje con la hermana, ¿no? Amén. Y está un poquito largo el pasaje, pues vamos a iniciar. Porque hoy tenemos estudio, ¿verdad, hermano Madonna? Hoy tenemos escuela dominical. Vamos a iniciar. Vamos a hacer una oración antes de iniciar. Les invito a que cierren sus ojos. Vamos a orar. Señor, te damos gracias, Padre. Gracias, Padre, por este hermoso día, Señor. Gracias, Padre, porque sabemos que estás en medio de nosotros, estás delante de nosotros, Padre. Señor, te damos gracias también porque nos has permitido alabarte, glorificarte y gozarnos en ti también, Padre. Gracias, Padre, por este tiempo, Señor, en este momento que traes tu palabra, Señor. Te pedimos, Señor, que nos ayudes a comprender y sobre todo, Señor, para conocerte cada día más. Permítame, Señor, poder hablar de tu palabra. Gracias te damos porque sabemos que también tú eres el que nos dirige, el que nos da la sabiduría también. Te pido, pues, Señor, que pongas en el corazón de mis hermanos, Señor, ese deseo también de escucharte, Padre. Gracias te damos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Dice la palabra del Señor: estaba enfermo cierto hombre, llamado Lázaro, de Betania, la aldea de María y de su hermana Marta, ¿no? ¿Sí? Ese es el versículo 1. Aquí habla de una familia, ¿no? Que Dios amaba mucho, ¿no? No que ellos amaban mucho a Dios, sino que Dios era el que los amaba y todo, porque nosotros pues somos imperfectos, ¿no? A veces decimos que amamos a Dios, pero a veces pecamos, a veces hacemos las cosas mal y todo, pero bueno, aquí dice que Dios era el que los amaba y todo. Habla de Marta. ¿Ustedes han escuchado algún relato de Marta y María y todo eso? ¿No? Si no, nos vamos a... Bueno, dice el relato ese que comienza presentándonos a tres hermanos, Lázaro, María y Marta, que vivían en Betania, ¿no? Dice que Betania era una aldea que estaba cerca de Jerusalén, a 3 kilómetros, ¿sí? Estaba muy cerquita. Me imagino que 2-3 vueltas de aquí a Macroplaza, ¿verdad? Y ya, o de aquí de San Agustín hasta el centro, unos 3 kilómetros, dice, estaba cerquita. También dice la palabra de Dios que cuando el Señor Jesucristo siempre visitaba Jerusalén, siempre iba a la casa de ellos, ¿sí? Ellos eran muy hospitalarios, ¿no? ¿Sí? Ellos siempre recibían al Señor y siempre estaban atentos con el Señor y todo. ¿Amén? Bueno, dice que los otros evangelios, cuando el Señor viajaba a Jerusalén, solía retirarse a pasar la noche en Betania. Nos vamos a Mateo capítulo 21, verso 17. Mateo capítulo 21, el verso 17. Dice la palabra del Señor así en Mateo capítulo 21, verso 17, y dejándolo salió fuera de la ciudad a Betania y se hospedó ahí, dice, ¿no? Era en la casa de Marta y María, ¿sí? También Marcos 11:11.
Jesús entró en Jerusalén, fue al templo y después de mirar todo alrededor, salió para Betania con los 12 discípulos, siendo ya avanzado la hora, dice, ¿no? Siempre iban a descansar ahí en la casa de Marta y María, ¿sí? Dice que ahí gozaban del afecto y el cariño que encontraban en el hogar de estos tres hermanos. Nos vamos a Lucas capítulo 10, el verso 38 al 42. El título dice: Jesús visita a Marta y a María, ¿no? Mientras iban ellos de camino, Jesús entró en cierta aldea y una mujer llamada Marta lo recibió en su casa. Ella tenía una hermana que se llamaba María, que sentada a los pies del Señor escuchaba su palabra. Pero Marta se preocupaba con todos los preparativos y acercándose a él le dijo: Señor, ¿no te importa que mi hermana me deje servir sola? Dile pues que me ayude. El Señor le respondió: Marta, Marta, tú estás preocupada y molesta por tantas cosas, pero una sola cosa es necesaria, y María ha escogido la parte buena, la cual no le será quitada, ¿no? ¿Sí? Esa es Marta y María, ¿no? Esas dos hermanas que vivían en Betania. De Lázaro casi no habla mucho, ¿sí? En este pasaje habla de Lázaro, y en el capítulo 12, que lo vamos a ver la próxima semana, ahí habla nuevamente de Lázaro, pero ya resucitado, ¿no? Que estaba en la mesa cuando María llegó y le ungió los pies al Señor, le puso el perfume y todo eso, y le secó con el cabello, ¿no? Pero eso pues ya toca la otra semana, ya nos lo contará el hermano Ronnie. Amén. Dice que esta misma María es la que ungió los pies de Jesús, como les comenté ahorita, con un ungüento de gran precio, dice, ¿no? También lo dice en el verso 2 de capítulo 11 de Juan. Dice: María, cuyo hermano Lázaro estaba enfermo, fue la que ungió al Señor con perfume y le secó los pies con sus cabellos. ¿Amén? Luego dice el verso 3: las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. Dice: el amor que sentía el Señor por cada uno de los miembros de esta familia se afirma en varias ocasiones a lo largo de este paisaje. Lo vemos en Juan capítulo 11, verso 3, que dice: las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas. En el 5 también dice: y Jesús amaba a Marta, a su hermana y a Lázaro. También el verso 36. Por eso los judíos decían: miren cómo lo amaban. Aunque eran hermanos, como suele ocurrir, todos ellos eran muy diferentes entre sí. Marta siempre parecía turbada y afanada con muchas cosas, ¿no? Sí, siempre Marta estaba preocupada por las cosas. Cuando el Señor llegaba a la casa de ellos, ella siempre quería hacer de todo. Ella quería prepararle, darles de comer y todo. Ella quería que todo estuviera bien y todo. En cambio María pues no, era diferente, ¿no? María pues aprovechaba, llegaba, se postraba delante del Señor, se sentaba a los pies y escuchaba sus enseñanzas, ¿no? Amén. Dice que María era de ese tipo de mujeres que siempre están pendientes de todo lo que puede afectar a la comunidad y el bienestar de aquellos que están a su alrededor. María, en cambio, se sentaba a los pies de Jesús y oía su palabra, dice.
Ella manifestaba una relativa pasividad, un espíritu dado a la meditación y entregado enteramente a la devoción a Jesús. Y de Lázaro sabemos muy poco porque nunca dice nada en ninguno de los relatos en donde aparece. Le imaginamos, por lo tanto, a un hombre de pocas palabras, tranquilo y modesto, pero aunque hubiera importantes diferencias de carácter entre todos ellos, el Señor los amaba a todos por igual. Dice que Marta también está bien caracterizada por el Evangelio de Juan, lo mismo que en Lucas, ya lo vimos, ¿no? En el verso 38-42. Cuando Jesús vino como huésped y ella se puso nerviosa, Marta es un tipo, como se dice en narratología, es decir, una figura representativa de un determinado comportamiento. Marta es la mujer siempre ocupada, la que lidera y se echa al hombro la familia entera, pero también la que habla mucho, ¿no? En cambio, María dice hasta aquí. La evolución interna de María. Si miramos bien el pasaje, se notaremos que María emerge de una manera diferente, con todo su espesor humano y sobre todo teológico. El narrador la denomina discretamente como la otra hermana. Ella siempre comienza postrada, pero luego se va elevando poco a poco, hace un camino completo de fe, ¿no? Lo que estamos viendo en estos pasajes es un camino de fe, que lo vamos a ver poco a poco con las hermanas, que ellos sí tenían fe en nuestro Señor Jesucristo. ¿Sí? Es lo que trata este tema, es un camino de fe, dice, ¿no? Y después también de una oración que nuestro Señor Jesucristo hizo más adelante. En el verso 4 dice: las hermanas entonces mandaron a decir a Jesús: Señor, el que tú amas está enfermo. ¿Sí? La enfermedad de Lázaro, dice, ¿no? Sin embargo, el pasaje nos enseña que a pesar de la estrecha vinculación que había entre estos tres hermanos y el Señor, aún así, esta querida familia fue afligida por la enfermedad y la muerte de Lázaro. Este hecho nos hace reflexionar sobre dos hechos importantes. El primero es que la enfermedad no debe ser interpretada necesariamente como una evidencia del enojo divino sobre nosotros. Y el segundo, que los cristianos se enferman y mueren del mismo modo que lo hacen los que no son creyentes, ¿no? Sí, a veces también la enfermedad nos toca, ¿no? Porque decimos, ¿no? Pues como nosotros amamos al Señor, o porque nosotros creemos en el Señor, nos libramos, ¿sí? Todo esto pues también, ¿no? Nos toca también. ¿Amén? Ahora vamos a ver el propósito de la enfermedad de Lázaro. Cuando el Señor recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, dijo que esa enfermedad no sería para muerte. Eso está en el verso 5, ¿verdad? 4, perdón. Cuando Jesús lo oyó, dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por medio de ella. ¿Bien? Cuando el Señor recibió la noticia de que su amigo Lázaro estaba enfermo, dijo que esa enfermedad no sería para muerte. Con eso estaba dando a entender que la muerte no sería el resultado final de esta enfermedad, porque aunque era cierto que iba a morir, el Señor estaba anticipando que la muerte no saldría victoriosa, sino que sería vencida cuando Él mismo resucitaría a su amigo. En nuestro pasaje vemos que la enfermedad de Lázaro llevó a sus hermanas a desear estar más cerca de Jesús, razón por la que mandaron a llamarle, pero el Señor no fue inmediatamente, sino que envió de vuelta al mensajero con estas palabras, ¿no? Dice: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. En esto que dijo el Señor, notamos que el propósito principal de la enfermedad y muerte de Lázaro iba a ser manifestar la gloria de Dios y también la del Hijo.
ambos serían glorificados por igual. En cuanto a la expresión, la gloria de Dios, en este evangelio se usa para referirse a aquellos atributos de Dios que son mostrados a los hombres, y en esta ocasión vamos a ver al Señor Jesucristo presentarse como la resurrección y la vida, ¿no? Eso lo vamos adelante. Por lo tanto, el sufrimiento de las hermanas de Lázaro tenía un elevado propósito. Iba a llevarles a descubrir algo del carácter de Dios que de otra manera desconocerían. Las hermanas de Lázaro no habrían conocido a Jesús como la resurrección y la vida, ni si su hermano no hubiera muerto, y probablemente María no habría ungido a Cristo con aquel vaso del alabastro de gran precio si no hubiera presenciado la resurrección de su hermano. Dice, enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas está enfermo. ¿Sí? La misma pregunta, bueno, entre las dos hermanas le mandaron ese aviso, ¿no? Señor, he aquí el que amas está enfermo. Aquí tenemos un buen ejemplo de lo primero que deberían hacer los cristianos cuando están enfermos o atraviesan por dificultades del tipo que sea: buscar al Señor. ¿Sí? Lo primero que debemos hacer, hermanos, es buscar al Señor y todo, ¿no? Porque a veces recorrimos a otras cosas, ¿no? Menos al Señor, ¿no? Menos la oración y todo. ¿Sí? Ahí la ventaja, pues ellos tenían en vivo al Señor, ¿no? Es verdad que nosotros no podemos hacerlo de una forma física, tal como lo hicieron María y Marta, pero siempre podemos acudir a Él por medio de nuestras oraciones y confiar en Él. En cuanto al mensaje que las hermanas enviaron a Jesús, hay un detalle muy importante y hermoso: Señor, he aquí el que amas está enfermo. No agregaron nada más, no formularon ninguna petición, pero tampoco hacía falta. Ellas tenían la plena confianza en que el Señor haría lo que considerase más acertado. Esta es una verdadera prueba de fe y humildad que debemos tener en cuenta en nuestras oraciones, ¿no? Ellos ya no hicieron más peticiones y todo, simplemente mandaron: el que tú amas está enfermo, ¿no? Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó 2 días más en el lugar donde estaba, ¿sí? ¿Qué más quisieran ellos, no? En medio de la enfermedad, que nuestro Señor Jesucristo corriera y fuera y sanara a Lázaro, ¿no? Pero no fue así. Pero aquí vamos a aprender que el amor de Dios se manifiesta también en su demora al contestar nuestras peticiones. Solo después de 2 días Jesús se puso en marcha para ir a Betania. Mientras tanto, María y Marta tuvieron que pasar por la agonía y el sufrimiento de ver morir a su hermano. ¿Sí? Podemos imaginar su dolor por esta pérdida, pero ellos todavía no entendían, ¿no? Porque el Señor les había dicho que esa enfermedad no iba a ser causa de muerte, ¿verdad? Uno de los misterios de la vida espiritual es que a veces el Señor no llega cuando más lo necesitamos, y entonces nos preguntamos una y otra vez: ¿dónde está Dios? A veces nos hacemos esa pregunta porque quisiéramos que en ese momento, después de una oración, nuestro Señor sanara a nuestro enfermo, ¿no? Y lo más triste que nadie muriera, ¿verdad? Ahora bien, el pasaje no nos explica por qué el Señor no acudió rápidamente a Betania. Tal vez estuvo atendiendo a otros enfermos. Eso no lo sabemos porque no lo explica, ¿no? Pero el Señor ya sabía lo que iba a hacer, ¿no? Él ya sabía que iba a resucitar, estaba esperando ese tiempo para que también pudiera hacer ese milagro, ¿no? Lo que sí que parece claro cuando conocemos el final de la historia es que el Señor tenía un propósito bien definido. Él no iba a sanar a Lázaro, sino que lo iba a resucitar, y para eso era necesario que primero muriera. Por otro lado, el retraso de Cristo en ir a Betania sirvió también para que nadie pudiera negar el milagro de resurrección que iba a llevar a cabo. Ninguno de sus enemigos podría decir que Lázaro no estaba muerto, que solo se había desvanecido. Cuando abrieron el sepulcro, no quedó duda alguna de que el proceso de descomposición ya había comenzado y que Lázaro estaba realmente muerto. Vemos que en cierto sentido las hermanas sufrieron también.
para el beneficio de los judíos incrédulos, que de ese modo iban a recibir una señal definitiva de quién era Jesús, y no solo ellos, sino que también la fe de los discípulos sería fortalecida, ¿no? Eso lo podemos ver en Juan capítulo 11, verso 15, donde dice que la fe de los discípulos sería fortalecida. Dice el 15: y por causa de ustedes me alegro de no haber estado ahí, para que crean, dice, pero vamos a donde está Él. Tomás dice, en el 16, Tomás, llamado el Dídimo, dijo entonces a sus condiscípulos: vamos nosotros también para morir con Él. Llegó pues Jesús y halló que ya hacía 4 días que Lázaro estaba en el sepulcro. Betania estaba cerca de Jerusalén, como a 3 kilómetros, y muchos de los judíos habían venido a la casa de María y María para consolarla por la muerte de su hermana. Pero regresando al verso 8, hermanos, dice: los discípulos le dijeron: Rabí, hace poco que los judíos te querían apedrear, ¿y vas allá otra vez? Jesús respondió: no hay 12 horas en el día. Si alguien anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. Pero si alguien anda de noche, tropieza, porque la luz no está en él. ¿Sí? Dice: el que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo. El Señor respondió a los temores de los discípulos citando un proverbio: ¿no tiene el día 12 horas? El que anda de día no tropieza, porque ve la luz de este mundo, pero el que anda de noche tropieza, porque no hay luz en él. Según la manera en que los judíos computaban las horas, el día se dividía en 12 horas de luz y 12 de oscuridad. Cualquier viajero caminaría de día sin peligro de tropezar, porque la luz le permitía ver el camino. Por el contrario, si intentara andar de noche, estaría expuesto continuamente a tropezar por la falta de luz. De aquí el Señor extrae 2 importantes lecciones que servían a los discípulos en cualquier tiempo. Andar de día implicaba andar a la luz de este mundo, es decir, caminar con el Señor, que es la luz del mundo. Por lo tanto, podemos estar seguros de que siempre andemos con el Señor sin apartarnos de su voluntad. No tendremos peligro de tropezar, ¿sí? Y por otro lado, la referencia a las 12 horas del día debe ser entendida como el tiempo señalado por el Padre para el ministerio de su Hijo. Durante ese tiempo nadie podría impedir el desarrollo de su plan. Dicho esto, les digo después: nuestro amigo Lázaro duerme, mas voy para despertarle. En realidad, en ese momento Lázaro ya estaba muerto. Sin embargo, el Señor se refiere a él como nuestro amigo Lázaro. Nuestro amigo Lázaro duerme. De aquí se desprenden algunos hechos importantes. En primer lugar, notamos que el Señor se refiere a la muerte como un dormir, como si se tratara de un breve descanso, del que finalmente se despierta con renovadas fuerzas. Y así iba a ser con Lázaro, a quien el Señor iba a despertar. Esta forma de referirse a la muerte llegó a ser normal en la iglesia primitiva. Nos vamos a Hechos capítulo 7, ¿no? Verso 60. Dice: cayendo de rodillas, clamó en alta voz: Señor, no les tomes en cuenta este pecado. Habiendo dicho esto, durmió. ¿Sí? Ese fue con Esteban, ¿verdad?
Primera de Tesalonicenses también, capítulo 4. Primera de Tesalonicenses, capítulo 4, versos 13 y 14. Dice: pero no queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como lo hacen los demás, que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también Dios traerá con él a los que durmieron en Jesús. ¿Sí? Siempre se refieren que el morir es como dormir, ¿verdad? ¿Sí? En que algún día vamos a despertar, ¿no? Lo que decía el verso 15: me alegro por vosotros de no haber estado ahí para que creáis más, vamos a él. En cualquier caso, la razón por la que el Señor se alegraba en esta ocasión era porque sus discípulos no habían estado ahí y porque lo que iban a ver a continuación les llevaría a creer más en Cristo, ¿no? Sí, no habían hasta eso, entonces no habían visto ellos tal vez de una resurrección, ¿verdad? Lo que iban a contemplar se acompañaban a Jesús, fortalecería su fe de una forma única. Esto les daría una fe mucho más sólida, ferviente y resuelta para enfrentar las pruebas por las que tendrían que pasar en el futuro. Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieses estado aquí, mi hermano no habría muerto. Tan pronto como las hermanas de Lázaro escucharon que Jesús venía a verlas, Marta salió rápidamente a su encuentro, en tanto que María se quedó en casa. Una vez más manifestaron lo diferentes que eran entre sí. Marta siempre activa, agitada, impaciente, mientras que María era tranquila, pensativa, reflexiva. ¿Sí? Sin embargo, cuando ambas hermanas se encontraron con Jesús, las dos le dijeron lo mismo: si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Verso 21 y 32, ¿no? ¿Sí? A veces, bueno, como dijo el Señor, el que se llevó la mejor parte es María, ¿no? Pero bueno, en nuestra congregación debe de haber Martas también, porque si no, nuestra congregación también no pudiera funcionar bien, ¿verdad? Si no hay mujeres que lideren, que hagan todas las cosas como, ahora sí, como si fueran diáconos y todo eso, yo creo que eso también no avanzaría, ¿verdad, no? ¿Sí? Si todos fuéramos como María y todos a los pies de Jesús, las demás cosas no lo haríamos, ¿verdad? Es la diferencia entre las dos hermanas, ¿no? A ver, estamos en el verso 21, ¿no? Y Marta dijo a Jesús: Señor, si hubieras estado aquí, mi hermano no habría muerto. Aún ahora, en el verso 22, yo sé que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo concederá. Mas también sé ahora que todo lo que pidas a Dios, Dios te lo dará. A pesar de todo su dolor, Marta seguía creyendo que Dios obraba poderosamente a través de Jesús. Su confianza en Él seguía inamovible. De hecho, esperaba contra toda esperanza que Él todavía podría hacer algo, porque sabía que Dios escuchaba sus oraciones. ¿Sí? Por eso decíamos que era un camino de fe, ¿no? Ellos tenían esa fe de que Dios podría hacer algo todavía por su hermano, ¿no? Jesús le dijo: tu hermano resucitará.
Marta le dijo, yo sé que resucitará en la resurrección en el día postrero, ¿no? Como todos nosotros sabemos, ¿no? Que en el día postrero todos los que han muerto en Cristo resucitarán, ¿no? Pero Marta seguía luchando con su fe y no era capaz de interpretar la resurrección prometida por Jesús como una realidad para el tiempo presente, sino para el día postrero. De hecho, cuando más adelante el Señor mandó retirar la piedra de entrada del sepulcro, Marta parecía no creer todavía que Jesús fuera a resucitar a su hermano, y lo único que alcanzó a decir es que ya olía mal, porque llevaba 4 días muerto, ¿no? Eso lo vemos en el verso 39, ¿sí? Cuando dijo nuestro Señor Jesucristo, quiten la piedra, dijo Marta, hermana del que había muerto, le dijo, Señor, ya huele mal, porque hace 4 días que murió. Como que era imposible para Marta, todavía titubeaba con su fe, ¿verdad? Jesús dijo, yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Amén. ¿Sí? Tenían a Jesús que es la resurrección, ¿no? Y la vida, dice, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Marta creía que Jesús sería escuchado por Dios en todo aquello que pidiera, pero ahora el Señor le dijo que Él mismo tenía autoridad y poder para dar vida y para restaurarla por medio de la resurrección. Él es el autor de la vida, el mismo Dios encarnado, fuente de toda vida, ya sea espiritual o física. Por eso, nadie más que Él podía hacer una declaración como esta: yo soy la resurrección y la vida. Dice que esa es la séptima afirmación del Señor que Juan recogió y comienza con el conocido yo soy. En esta ocasión quería mostrar que Él tenía poder absoluto sobre la muerte. No que fuera un medio para traer a la vida a los muertos, como lo pudieron ser en el pasado profetas como Elías o Eliseo, sino que Él mismo era la resurrección y la vida. En esta ocasión, el Señor se proponía resucitar a Lázaro, pero esto sería solo un anticipo de lo que un día ocurrirá en este mundo, cuando todos los que están en los sepulcros oirán su voz, y los que hicieron lo bueno saldrán a resurrección de vida, mas los que hicieron lo malo a resurrección de condenación. Juan capítulo 5, versos 28-29. Por eso debemos entender que el Señor se estaba refiriendo en este contexto a personas que están muertas físicamente. Todas ellas serán resucitadas por el poder del Señor Jesucristo y vivirán eternamente, unos en condenación y otros disfrutando de la vida eterna junto al Señor. Y a continuación habla de los creyentes vivos. Del mismo modo que antes había hablado de los creyentes que ya habían muerto, y dice: y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Es el verso 25, hermano. Yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque muera, vivirá. Y todo, 26, perdón. Y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. El creyente será librado de la muerte o condenación eterna por el poder del Señor. ¿Sí? Sí, el verso 26, perdón, dice: y todo el que vive y cree en mí no morirá jamás. Y le hace la pregunta a Marta: ¿no crees esto? Ella le dijo: sí, Señor, yo he creído que tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, o sea, el que viene al mundo. ¿Sí? Ese es el mensaje de esta escritura, ¿no? De creer en nuestro Señor Jesucristo, de demostrar que Él es Dios, que Él es el Mesías, ¿no? ¿Sí?
y Marta hace esa confesión que él cree en él, que él es el Hijo de Dios, que es el Cristo, el que viene al mundo, Dice el verso 28, habiendo dicho esto, Marta se fue y llamó a su hermana María, diciéndole en secreto, el Maestro está aquí y te llama. ¿Sí? Ahora entra en escena esta María, ¿no? Le dice, el Maestro está aquí y te llama. En las palabras de Marta se percibe un tono de triunfo. El Señor está aquí, Jesús ha llegado. Ella sabía que con la presencia de Jesús todo sería diferente, aunque la misma muerte no parecería tan dolorosa. María, cuando llegó a donde estaba Jesús, al verle se postró a sus pies. Nos resulta difícil pensar en María en una posición diferente que no fuera a los pies de Jesús. Anteriormente ya la habríamos visto a sus pies escuchando su palabra en Lucas 10, verso 39, ¿no? Ya la leímos, ¿no? Ahora volvemos a verla otra vez a sus pies, seguramente buscando consuelo, y después la veremos de nuevo a los pies de Jesús, ungiéndolos con un perfume de gran precio en un acto de adoración. Eso lo vamos a ver la siguiente semana, ¿no? El Señor entendía perfectamente su dolor y lo compartía con ella en lo más profundo de su ser. El evangelista nos dice que al verla llorando y a los judíos que la acompañaban también llorando, se estremeció en espíritu y se conmovió. En cualquier caso, la expresión nos indica también que el Señor tenía sentimientos y pasiones como un ser humano, que era, aunque siempre controladas por el espíritu. En sus emociones no había ningún tipo de desorden, como ocurre con frecuencia con nosotros. Él era perfectamente humano, capaz de experimentar todos nuestros sentimientos y emociones, pero sin llegar nunca a pecar. La diferencia, ¿no? Jesús lloró. Cuando Jesús llegó al sepulcro acompañado por las hermanas de Lázaro y sus apenados amigos, se identificó con su sufrimiento y lloró con ellos. Ahí detrás del corazón quebrantado de las hermanas, el Señor percibió el profundo gemido y el dolor producido por el pecado en el mundo, ¿sí? Como más tarde escribió el apóstol Pablo en Romanos capítulo 8, verso 22, dice, sabemos que toda la creación gime. Lo hizo otra vez cuando contempló la ciudad obstinada y rebelde de Jerusalén en Lucas capítulo 19, verso 41, y también en el huerto de Getsemaní cuando se disponía a entregar su vida por los pecadores. Mateo 26, 39, Hechos 5, 7. En todas esas ocasiones sus lágrimas tenían que ver con el pecado de los hombres y sus consecuencias. ¿Sí? ¿Sí? Tal vez él no había llorado por los sentimientos de las hermanas, sino por el mundo, ¿no? Que todos andaban en pecado, que no podían creer en él y todo. Dijeron entonces los judíos, mirad cómo le amaban, pero en pocos minutos todos ellos iban a descubrir que Dios tenía un propósito glorioso cuando permitió el sufrimiento de Lázaro y el de sus amigos, y que además tenía mucho más poder del que ninguno de ellos era capaz de imaginar. Rápidamente iba a quedar claro que no hay razones para dudar ni del amor ni tampoco del poder del Señor. Jesús le dijo, ¿no te he dicho que si crees verás la gloria de Dios? La fe de Marta estaba vacilando momentáneamente, así que el Señor quiso animarle con estas palabras. Era importante que recordara todo lo que había escuchado de Jesús, pero aún era más importante que lo creyera, porque la fe es la clave para ver la gloria de Dios. ¡Qué promesa tan grande! Si crees, verás la gloria de Dios. Y por supuesto, no era únicamente para Marta, sino también para todos nosotros, porque nosotros también la necesitamos cuando atravesamos días de pruebas. Nosotros también debemos recordar las palabras de Jesús y tener fe en ellas, porque solo así encontraremos la salida y podremos ver su gloria. Los hombres quieren ver para creer, pero Jesús dice que si crees,
Verás, con esto el Señor enfatiza una vez más la importancia de la fe. A Marta se le prometió que vería la gloria de Dios. En este caso se refería al poder de Dios que es capaz de dar vida a los muertos. Notemos que aunque la resurrección de Lázaro traería mucho gozo y alegría a todos, sin embargo el propósito principal sería manifestar la gloria de Dios. Y Jesús, alzando los ojos a lo alto, dijo: Padre, gracias te doy por haberme oído. Yo sabía que siempre me oyes. Podemos imaginarnos la situación. Jesús se encuentra ante el sepulcro abierto y la multitud le rodea, esperando con impaciencia lo que sucederá a continuación. Y es en ese momento, cuando todos le estaban mirando, que el Señor se dirigió a su Padre en el cielo de manera solemne, alzando los ojos y hablando con él de forma audible ante la multitud. En cuanto a su oración, las palabras de Jesús dan a entender que ya había orado por Lázaro anteriormente y que había sido escuchado por su Padre. Así que en realidad su oración no es una petición, sino una expresión de acción de gracias. Por lo tanto, el hecho de elevar su oración de forma audible tenía el propósito de mostrar a todos los que le acompañaban la unidad absoluta que había entre su Padre y él, pero lo dijo por causa de la multitud que está alrededor, para que crean que tú me has enviado. ¿Sí? Amén. Bueno, en conclusión, hermanos, dice: fue precisamente este milagro la causa definitiva por la que las autoridades judías tomaron oficialmente la decisión de que Jesús debía morir. Sí, eso lo vamos a ver esta semana que viene, Juan 11 del 45 al 53, ¿no? Por otro lado, esta última señal de Jesús pone en evidencia de forma totalmente clara que Él era el Hijo de Dios, algo que, como recordaremos, es el propósito de este Evangelio en Juan 20, 30, 31. Vamos a Juan 20, 30, 31, hermanos. Dice: el propósito de este Evangelio según Juan. Y muchas otras señales hizo también Jesús en presencia de sus discípulos, que no están escritas en este libro, pero estas se han escrito para que ustedes crean que Jesús es el Cristo, el Hijo de Dios, y para que al creer tengan vida en su nombre. ¿Sí? Y una vez más, siguiendo con su esquema general, el evangelista acompaña un milagro con una declaración de quién es Jesús. En la sección anterior vimos que Jesús dijo que Él era la luz del mundo y lo demostró dando la vista a un hombre ciego de nacimiento. Ahora vamos a ver que hizo otra vez otra declaración igualmente sorprendente: yo soy la resurrección y la vida. Y lo demostró resucitando a un hombre que ya hacía 4 días que estaba muerto. ¿Amén? Dice: por lo tanto, la narración que tenemos delante de nosotros no pretende llevarnos a pensar en Lázaro. Sí, porque a veces sí nos desviamos, ¿verdad? ¿No? Dice: no pretende llevarnos a pensar en Lázaro, y quizá por eso sepamos tan poco de él, sino que su propósito final es conducir nuestras miradas a Cristo, ¿sí? Que Él es el Hijo de Dios, que Él es Dios y tiene poder para cualquier cosa. Para Él no hay nada imposible, ¿no? Aquí se nos presenta teniendo un señorío absoluto sobre la muerte. Yo soy la resurrección y la vida. Y por medio de este milagro demostró que es capaz de traer a las personas de la muerte a la vida y cumplir plenamente lo que había anunciado anteriormente. En Juan 10:10 dice: yo he venido para que tengan vida y para que la tengan en abundancia.
Esto encontrará su consumación final en la resurrección de todos los creyentes. Juan 5, 28 y 29. Por otro lado, la resurrección de Lázaro tenía la intención de proporcionar a los judíos una prueba definitiva de que Jesús era el Cristo de Dios, el Mesías prometido. En el capítulo anterior, los judíos le habían dicho: si tú eres el Cristo, dínoslo abiertamente. A lo que Jesús contestó apelando a sus obras: las obras que yo hago en nombre de mi Padre, ellas dan testimonio de mí. Juan capítulo 10, versos 24 y 25. Dice: a tan solo 3 kilómetros de Jerusalén y en presencia de numerosos testigos, Jesús resucitó a Lázaro, un hombre que llevaba 4 días muerto. A partir de ahí, los judíos no podían decir que carecieran de pruebas de que Jesús era el Cristo. Pero además, la resurrección de Lázaro serviría también para preparar las mentes de los judíos y de los discípulos para la propia resurrección de Jesús. Nadie podría decir después que era un acontecimiento imposible. ¿Sí? Amén, hermano. Gloria a Dios. Dios les bendiga. Vamos a orar, hermanos. Bendito Dios, te damos gracias nuevamente, Padre. Gracias, Padre, porque nos has bendecido, Padre, en este momento con tu palabra, Señor. Sabemos que es la comida fuerte para nuestro espíritu, Señor. Gracias, Padre, porque cada día te conocemos mejor, Padre, que sabemos que tú eres el Hijo de Dios, que tú eres Dios, Padre, y para ti no hay nada imposible. Gracias, y también reconocemos que resucitaremos también. Nos resucitarás, Padre, porque sabemos que esa es tu promesa. Gracias te damos, Padre, por esta linda tarde, Señor. Te ruego que nos sigas bendiciendo, Padre, bendigas esta iglesia, Señor. Gracias, Señor. Te pedimos, Señor, fortaleza y sabiduría. Gracias en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Amén.